Buenas seres humanos, gracias por elegirme entre todas las opciones que tenías. Bienvenidos a este podcast Crece conmigo en este capítulo 2. Espero que estés pasando una linda tarde, noche o mañana y espero que disfrutes mucho de este nuevo episodio. Así que comencemos. Quería hablar sobre el tema del ego. Entonces me pregunté qué es el ego. Y el ego prácticamente es parte de la psique humana. Nos ayuda a distinguirnos de los demás, a saber que somos seres individuales al resto. Pero también el ego es una construcción colectiva, es decir, que si no existiese la sociedad no hubiese existido el ego. Yo creo que el ego cumple una función de protección en nuestras vidas. Nos protege de los prejuicios, del castigo de la sociedad. Y yo creo que el ego es como esa careta, esa máscara que utilizamos para encajar en las normas sociales, en lo que la sociedad, las personas esperan de nosotros. Yo creo que el ego es ese cuento que nos compramos desde chicos de ¿quién soy yo? Es algo que habíamos hablado en el anterior podcast, pero básicamente es el cuento que me he comprado, cuál es mi narrativa, ¿no? Soy el chico más inteligente, soy el chico o la chica más linda del colegio. La sociedad espera de mí que tenga una familia, que tenga un trabajo, que me vaya de vacaciones a Miami o a Puerto Rico o a cualquier lugar, que gane tanto, que tenga una determinada casa y que así voy a ser feliz, ¿no? Son esos estándares que tenemos que cumplir o esas fachadas que tenemos que decir o hacer para simplemente no parecer débil o no parecer vulnerable o no parecer humano. Es como engañarnos a nosotros mismos diciéndonos que básicamente expresándonos con el mundo de que no somos imperfectos y en realidad es todo lo contrario. Yo creo que el ego muchas veces nos aleja de nuestras particularidades y nos acerca a un estándar, a un cómo yo debería ser, cómo debería comportarme, ¿no? Creo que el ego muchas veces es algo que mide nuestro valor y en realidad todos tenemos el mismo valor en esencia, pero no nos damos cuenta de eso. Entonces nos ponemos etiquetas de, bueno, esta persona por tener determinada religión, determinados comportamientos, determinado dinero vale mucho más que esta persona. Y para mí el ego es eso, es como una armadura que nos protege de lo que supuestamente está mal, cuando en realidad muchas veces no nos cuestionamos el por qué está mal. Y ahora me hago esta pregunta, ¿el ego es malo? Para mí que el ego no es necesariamente malo como tal, pero hay que tener un ego equilibrado. Yo creo que el ego nos ayuda mucho en nuestra identidad, en nuestro autoconocimiento. ¿A qué voy con esto? Que nosotros muchas veces recibimos información de nuestros vínculos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros profesores, compañeros de trabajo. Recibimos información de cómo somos nosotros. Y muchas veces nos importa más lo que pensamos que los otros piensan de nosotros. Era algo que escuché de un sociólogo, que no me acuerdo bien el nombre en este momento, pero es muy cierto. Nos importa tanto lo que los demás piensan de nosotros, que al final pensamos que somos esa persona y quizás en realidad no lo somos, o quizás somos esa persona que creemos que los demás piensan que somos por simplemente creer que somos así. Pero en realidad no nos cuestionamos si realmente queremos ser así o si nos ayuda a comportarnos de cierta manera, si nos ayuda ser una persona fría y que no tiene sentimientos, o si nos ayuda ser una persona que siempre pone sus necesidades en último lugar para ayudar a los demás.
Es como todos tenemos esos patrones, esas conductas o esa línea de pensamiento que muchas veces decimos, ¿por qué me estoy comportando así? Es porque esto es lo que me han enseñado, esto es lo que se espera de mí, esta es la expectativa que los demás tienen de mí. ¿Y qué pasa si los decepciono? ¿Qué pasa si yo pierdo el amor de estas personas? ¿Qué pasa si termino decepcionando a todo el mundo? ¿Es la muerte o no es la muerte? El ego también nos ayuda a tomar decisiones basada en nuestra experiencia pasada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ego básicamente es toda esa información que yo acepté de mí por parte de los demás. O sea, si a mí me ha ido bien y he sido aceptado de esta forma en la que soy, en esta forma tengo que comportarme. O sea, estoy chocho, porque siendo el inteligente, siendo el gracioso de la clase, siendo este estándar, este tipo de personita unidimensional, es suficiente para tener un lugar en este mundo, ¿entienden? Y yo creo que nos puede perjudicar o beneficiar, pero al fin y al cabo es un método de supervivencia o de sobrevivencia más que nada, porque yo creo que el amor es una necesidad tan básica para los seres humanos que somos capaces de dejar nuestra propia integridad e identidad con tal de no perder el amor. Es algo que también pasa en los hermanos. Todos los hermanos buscan diferenciarse uno de otros para recibir la atención de los padres, de la madre. Y es algo que dices, bueno, aquí está el ego. Aquí está la autopercepción que yo tengo de mí, la imagen propia, la autovaloración que yo tengo de mí mismo. Y quizás yo me valoro o me desvaloro por lo que yo escuché o yo entendí que los demás tenían esta imagen de mí. Y muchas veces esa imagen puede estar distorsionada o quizás al contrario, eso te benefició y te subió la autoestima para que vos puedas superarte y puedas convertirte realmente en esa persona que sos hoy en día. El ego es un arma de doble filo, pero cuando sos consciente de que todo lo que los demás te digan o todo lo que te pase en la relación con tus vínculos te puede sumar o impulsar, pasa por vos, pasa por tu propia responsabilidad. Y es algo que duele porque terminas dándote cuenta que la mayoría de las veces o la mayoría de lo que te pasa es por tu culpa en sí, es tu responsabilidad. Y muchas veces nos cuesta entender eso. Pero bueno, depende por dónde lo mires y cuál sea tu punto de vista. Pero bueno, hablemos de lo malo del ego, del estereotipo de la persona egoísta, de la persona agrandada, de la persona que no tiene empatía, de la persona que es arrogante. Hablemos de esa persona que hace rato estábamos en un hilo de decir, bueno, si tienes un ego equilibrado, te puede ayudar en cierta forma. O te puede por lo menos dar más autoconocimiento de lo que vos piensas de ti. Pero cuando tenemos un ego desequilibrado, un ego inflado, pues sí hay ciertos comportamientos que no son los más adecuados para relacionarnos con los demás. Y bueno, creo que uno de los principales efectos negativos que tiene un ego así es la dificultad para aceptar críticas. Y yo creo que es muy cierto. Hay personas que tienen una mente tan cerrada y están tan nubladas por su ego que solamente creen en su propia verdad y que no dan chance
a que otras personas puedan emitir una opinión diferente. Y muchas veces esas personas no se dan cuenta que no estoy atacando a tu persona, sino que estoy atacando a tu pensamiento de lo que tú estás expresando. Y no me estás permitiendo argumentar algo que yo pienso por mi parte. Incluso hay personas tan egoístas que quieren cuestionar lo que sientes o lo que piensas porque ellos no sienten y piensan igual sobre ti o sobre ellos mismos. Y es como, son personas con muy poca comprensión y al final y al cabo son personas que no crecen porque no se dan la oportunidad de equivocarse. Tienen miedo. Las personas con mucho ego tienen mucho miedo de ser descubiertos, de que los vean como personas imperfectas, como personas no normativas. Tienen muchos miedos de ser desenmascarados por esta máscara del ego. Terminan siendo más careta que lo que realmente son y no se permiten ser ellos mismos. Y es una vida bastante triste. Y cuando te das cuenta de eso, ya no te molesta, sino te da lástima. La competencia excesiva es otro punto más del que quería hablar con respecto al ego. Hay personas muy competitivas. Yo no me considero una persona competitiva, pero en algún momento sí fui competitivo porque era lo que se esperaba de mí, ¿no? Me decían, che, ¿cómo esta compañera va a tener más calificación que vos? Y al final terminé cediendo a esas palabras, buscando la aprobación de los maestros, de mis padres o de lo que se esperaba de mí. Y sí, terminé siendo el mejor alumno, pero eso no me hizo sentir lleno, digamos. Eso no me hizo sentir bien conmigo mismo. Simplemente fue algo que supuestamente tenía que nacer de mí. Y es feo cuando las cosas se fuerzan. Igual hay personas que dicen que al estar en un ambiente competitivo o al buscar competencia en todo les ayuda en su desarrollo personal. Si es así, lo respeto, pero desde mi experiencia personal nunca me ayudó nada en ser competitivo o en fijarme qué es lo que tiene el otro mejor que yo o menor que yo, porque creo que pierdes el foco de atención en ti y al final simplemente terminas comparándote con los demás y los demás en realidad son un espejo de tus carencias o de tus virtudes. Y bueno, creo que nada es malo y bueno. Creo que la moraleja de este podcast por el momento es que nada es malo ni bueno, sino cómo te lo tomes, cómo te lo creas, cómo te lo compres, ¿entiendes? Cómo te lo vendan. Y insatisfacción personal. Y creo que eso tiene que ver mucho con la competencia excesiva. Yo creo que cuando buscas ser mejor que el otro, no estás ganando en nada. Porque al final somos tan diferentes y tenemos una vida tan diferente. Y cada persona es un mundo que obviamente que siempre va a haber una diferencia. Y si vos le vas a dar valor a esas diferencias, en realidad no estás teniendo más valor que la otra persona. Simplemente estás dividiendo y separando y categorizando en clases o jerarquizando. Y si bien las jerarquías existen en la escuela, en los trabajos, en la política, en las clases sociales, siempre existió y va a seguir existiendo por el momento. Yo creo que es muy importante darnos cuenta de que estar insatisfechos también es parte de nuestro ego, porque siempre queremos más y más, porque nos sentimos merecedores de eso. Y para mí no tiene nada de malo, o sea, yo también soy una persona súper ambiciosa y apuesto a eso, pero ¿hasta qué punto? Porque terminas dándote cuenta de que los seres humanos siempre vamos a estar insatisfechos con lo que tenemos y siempre vamos a querer superarnos. Y a la misma vez es algo bueno, como dije, porque ser complaciente no es algo que tampoco nos ayude a crecer. Pero tenemos que ser conscientes de disfrutar lo que somos y tratar de mejorar por nosotros. No por lo que Susanita o Juanita piensen de mí,
o para impresionar a tal o para recibir el amor de tal, sino hacerlo por nosotros. Creo que muchas cosas del ego podemos cambiarla con el amor propio, que es algo que me gustaría hablar mucho más adelante. Como punto final, digamos, quería hablar sobre El Caballero de la Armadura Oxidada, que es una novela que estuve leyendo hace un par de años atrás. Y bueno, básicamente hablaba sobre un caballero con una armadura reluciente. No me acuerdo bien si era de plata o de oro, ustedes imagínenselo. Y ese caballero estaba tan enamorado de su armadura, de lo que simbolizaba su armadura, como un caballero valiente, destacado, que va por todo y que salva princesas y mata dragones y que solo está en esa autovaloración constante de que yo soy el caballero, yo soy el protagonista, yo soy el más importante de aquí. Creo que refleja mucho cuando nos creemos el centro del mundo y en realidad nos damos cuenta que todo lo que pasa tiene que ver más con las otras personas que con lo que realmente las otras personas actúan sobre nosotros. La mayoría de las veces, ¿no? Me refiero. Y bueno, al final este caballero vivió tanto tiempo con su armadura que después, cuando intentó quitársela a fuerzas de su esposa, digamos, porque ella terminó amenazándolo, que esa armadura ya significaba una distancia en su relación, en su vínculo con su pareja y con su hijo, que básicamente ella lo desconoció a su esposo, porque su esposo ya no era él, simplemente era su ego. Entonces este caballero, como no se puede quitar la armadura solo, termina saliendo de su castillo y termina encontrándose con un mago que lo ayudaría a sacarse la armadura. Y hay una parte muy linda de esta obra, que es que cuando el caballero se permite ser vulnerable, llora y llora, y las lágrimas comienzan a oxidar la armadura. Y se enfrenta al dragón del miedo y todo eso. Y creo que es una hermosa reflexión, es una hermosa obra filosófica que básicamente permitirnos ser humanos es atentar con nuestro ego, pero a veces está bien. O sea, no hay que llevar a extremos. No podemos ser 100% nosotros en todo porque, bueno, hay normas sociales, ¿ok? Pero también tenemos que darnos nuestro espacio y permitirnos hacer lo que queremos hacer, porque solo tenemos una vida y sería horrible desperdiciarla por solamente aprobación de unos entes que están ahí y que realmente no les importa lo suficiente. El que más le importa a tu vida sos vos y le estás descuidando por los demás. Creo que esa es la reflexión que estoy haciendo en este momento y en la que me sale del alma, digamos. Pero bueno, las máscaras del ego nos ayudan mucho a vivir el día a día, ¿no? Pretender o ponerle la mejor cara a las cosas, por más que nos estén pasando cosas malas, también es bueno. Porque muchas veces a las personas no les importamos lo suficiente como para que se preocupen realmente si estamos tristes o mal. Pero sí tenemos que tener un vínculo de contención y ser nuestro propio lugar seguro. Pero las máscaras en sí no están mal, porque nos permiten llevar el día a día. Pero hay que saber diferenciar que esas máscaras solamente son caretas que nos ayudan un poco para aguantar o vivir en sociedad, pero no son tan importantes. O sea, el afuera no es tan importante como con lo que está adentro. A eso es lo que me refiero. No sé si se entendió. Y esa es la reflexión que yo tengo sobre el ego. No es algo necesariamente malo,
pero no es algo a lo que le deberíamos dar tanta importancia. Eso ha sido todo por el podcast de hoy. Trataré de no equivocarme tanto. Estoy aprendiendo en este camino a editar y a tratar de hablar mejor y desenvolverme mejor, porque la verdad es que realmente quiero ser un comunicador en esto y espero que conecten conmigo, y si no es así, están en todo su derecho. Así que me despido por el momento. Espero que tengan una linda vida y los amo.